leemos la Biblia dice que fuimos diseñados para tener una comunión con nuestro Creador, para relacionarnos con Dios, disfrutar de un paraíso lleno de paz, amor y armonía. Pero las consecuencias de vivir alejados de Dios dieron como resultado el mundo descompuesto, corrupto, inseguro que tenemos hoy. Y Dios dijo a Adán y Eva que el día que desobedecieran sus mandatos, ciertamente morirían. Y a pesar de la advertencia, en su rebeldía, la vida espiritual de Adán y Eva, esa vida que los unía con Dios, se rompió. Y dejaron de tener comunión con Él. Dejaron de tener la alegría de gozar de su presencia. Y la inocencia y pureza de sus almas, todo se terminó. Y pasó el tiempo. Y el hombre moderno pensó que al librarse de la idea de Dios, se había librado de todo aquello que lo reprimía y ahogaba. Sin embargo, para su pesar, descubrió que al sacar a Dios de su vida, se dio muerte a sí mismo. Porque sin Dios, la vida del hombre pierde todo sentido. Y lo podemos ver en esta sociedad. Jovencitos sin propósito, señoritas que no saben hacia dónde ir y buscan en las diversiones un propósito para su vida. Gente adulta, inclusive gente académica, extraviados en la corrupción, en la violencia, tratando de mitigar un poco esa soledad y esa amargura que tienen dentro de sus almas. Mis queridos hermanos, si Dios no existiera, el hombre y el universo estarían inevitablemente condenados a la destrucción. Sin Dios, el hombre está incompleto y no vive en paz con sus semejantes, porque no está en paz consigo mismo. Y la tragedia es que tampoco puede vivir consigo mismo, porque no tiene paz con Dios. ¿Se acuerdan de cómo Caín asesinó a su propio hermano? Ante esa humillación que él hizo grande al ser rechazada su ofrenda, dice la Biblia que decayó su semblante y lo único que había en su mente era cómo vengarse de la afrenta que había sufrido. Y como dicen los jurídicos, con premeditación, alevosía y ventaja, asesinó no a un extraño, no a alguien que amenazaba quitarle la vida, sino asesinó a su propio hermano. Y esa es la historia que cada día se repite en nuestra vida, en nuestra sociedad. Sin Dios, el hombre está incompleto y no vive en paz con sus semejantes, porque no está en paz consigo mismo y tampoco puede vivir consigo mismo porque no tiene paz con Dios. ¿O acaso no le ha pasado a usted que dice, ¿cómo puedo ser así? ¿Cómo puedo actuar de esta manera? Porque muchas veces traicionamos nuestros propios valores y aquellas cosas que enseñamos que no se debe hacer, las hacemos nosotros. Hace un rato leímos la historia de Jesús y la mujer de Samaria. Y si usted lee completa esa historia,
se va a dar cuenta que es la historia del encuentro con Dios, con una persona sin esperanza. Y esa historia se ha ido repitiendo a lo largo de las generaciones. Una historia mía, una historia de usted, historia de personas sin esperanza, personas sin un propósito, pero que Dios quiere tener un encuentro con ellas y transformar sus vidas para gloria de su nombre y para alegría de los que van a Él en busca de esa agua de vida que verdaderamente sacia los más anhelos profundos del corazón. Y sin Dios podemos ver que las relaciones humanas son tan frágiles. Sin Dios tal vez podamos tener una religión, pero no podemos relacionarnos unos a otros porque estamos inconformes con nosotros mismos. Allá en Irlanda, católicos contra protestantes. En el Medio Oriente, musulmanes contra judíos. Y en la casa, padres contra hijos. Hijos contra padres. Y vivimos diariamente una guerra porque no tenemos paz con Dios, mucho menos paz con nosotros mismos y menos paz unos con otros. Y como dice el Evangelio, a la mujer anónima de Samaria no le había ido bien en la vida, especialmente en el aspecto matrimonial. Y miren, ninguno en su sano juicio, a no ser que sea alguien perverso, se casa para fracasar. Todos nos casamos anhelando una mejor vida, buscando la felicidad. Muy pocos se casan para terminar una relación después de un tiempo. Porque las relaciones humanas sin Dios nos llevan fracaso tras fracaso tras fracaso. Jesús sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Él mira la tragedia que cada uno de nosotros vive. Su mirada puede descubrir los dolores, las alegrías, las tragedias, las angustias. Él sabe de los sinsabores que cada persona vive. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18. Y la plática se da y la mujer quiere esquivar esa sanidad que Jesús le quiere dar. Y dice el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y Jesús en verdad sabe poner el dedo en la llaga, sabe dónde nos duele. Y nosotros somos listos para evitar esos temas. El versículo 17 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y en verdad Jesús quiere ir al fondo del problema que cada persona está viviendo. Y cosas vergonzosas para nosotros. Usted sabe bien lo que oculta. Yo sé bien lo que guardo dentro de mi corazón. Y Jesús también lo sabe. Y quiere sanarnos. Quiere extirpar de nosotros aquello
que nos lleva haciendo daño desde hace mucho tiempo. Y por eso le dice en el versículo siguiente, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Como alguien desconocido viene y te habla de cosas íntimas, cosas que solamente tú has sufrido a lo largo de la vida. Mis queridos hermanos, sin Dios la alegría es pasajera y el dolor de la soledad se hace eterno. Sin Dios el ser humano vaga como ciego, buscando felicidad sin encontrarla jamás. De un marido a otro marido, a otro marido, a otro marido. Y el que ahora convivía con ella no tenía nada que ver en una relación matrimonial. Y por ello fue necesario que Cristo viniera, para que a pesar de las circunstancias que vivamos, a pesar de la gente con la que convivimos, pudiéramos encontrar nuestra felicidad en Dios. Y escúchelo bien, no en las personas ni en las circunstancias. ¿Sabe cuánta gente deja las iglesias que porque los vieron mal, que porque vieron a fulano haciendo esto, que porque hicieron a mengano haciendo esto? Mis queridos hermanos, usted viene a ver a Dios, no lo que hacen las personas. Por eso el fracaso espiritual de muchos es porque andan viendo lo que los demás hacen, lo que los demás dicen. Y por eso viven cristianismos fríos, tristes, amargados, llenos de resentimientos. ¿Sabe usted que su vida espiritual es muy valiosa para Dios, para que usted lo ande desperdiciando viendo lo que hacen las personas? Por eso el escritor de Hebreos dice, debemos tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice también el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 3. Y versículo 4 dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era, ¿cómo dice? Y le era necesario pasar por Samaria. Y la palabra necesario implica algo sin lo cual es imposible vivir. Por ejemplo, la respiración y el alimento en el ser humano o en los seres vivos son necesarios, porque sin ellos uno no podría existir. Para Jesús era algo verdaderamente necesario rescatar la vida de esa mujer que llevaba sobre sí años de sufrimiento, años de soledad, años de situaciones adversas. Para él era necesario ir y rescatarla y redimirla y darle el propósito que él pensó para ella antes de crearla. Usted sabe que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él llega a Samaria. Que Cristo haya venido y se haya hecho como uno de nosotros era necesario. Era necesario por el amor tan grande que tiene por usted y por mí. Por eso para él fue necesario ir a la cruz. Era algo vital, algo que él quiso hacer por amor a nosotros, para que usted y yo pudiéramos encontrar nuestra alegría y nuestra paz en Dios. Y miren qué sigue diciendo el Evangelio, ahí en Juan capítulo 4,
versículos 5 y 6. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y dice, era como la hora sexta, es decir, al mediodía, en pleno calor del día. Y cuando leemos la Biblia, cuando leemos especialmente el Evangelio, estimula nuestra imaginación. Y usted puede ver a Jesús sentado a la orilla del pozo, esperando pacientemente por alguien a quien de antemano él conocía bien. Una mujer atribulada, llena de fracasos matrimoniales, buscando refugio en alguien que la defendiera, en alguien que le diera algo de dignidad a su atribulada vida. Una mujer condenada a vivir día a día con la vergüenza de haber tenido muchos maridos y sobre todo estar en una sociedad que se regocija en señalar los pecados de los demás. Y esa es la sociedad donde ahora vivimos. Una sociedad que se alegra, que ve la manera de que otros fracasen, que no sabe alegrarse en las victorias de los demás, que no sabe contentarse con lo que otros están haciendo bien, sino quiere ver fracasar a las personas y después regocijarse murmurando y hablando mal de ellos. Por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria, porque solo cuando Dios viene a nuestro encuentro podemos tener esperanza. Porque usted, porque yo, no iríamos de buena gana a buscarle. Y Él sabe que nuestro orgullo, Él sabe que la soberbia humana no quiere ayuda de Dios. Cree que puede hacer con sus propias fuerzas. Cree que por sí mismo puede alcanzar la felicidad que solamente Dios puede dar. Pero mire la vida de usted y mi vida. ¿Cuánto tiempo más estará esperando Cristo? ¿Qué más tiene que hacer para que nosotros vayamos a Él? Que vayamos con nuestro cántaro vacío a tratar de llenarnos con las migajas de la vida. Y mire, todos los días espera que vayamos a Él que puede darnos agua viva, esa agua que puede saciar los anhelos más hondos de nuestro corazón. Y mire, la sed del alma no reconoce nacionalidades, ni reconoce religiones. Ellos eran samaritanos, y dice allí la historia, allá en Juan 4, versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y dice, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y yo me pregunto, ¿quiénes sí se llevan bien entre sí? Yucatecos y campechanos, que el panucho es de en medio y se pelean por todo. Los de Guadalajara con los de Monterrey con los del Distrito Federal. La sed del alma no reconoce nacionalidades, no reconoce religiones. Simplemente está allí latente
Y aunque domingo a domingo te congregues, sabes que mientras no hayas tenido un encuentro con Cristo, esa sed va a seguir allí en lo profundo de tu alma, porque solo un encuentro con Dios puede darte la paz, la alegría, el gozo que tu alma necesita. Y el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, y mire esa mirada tierna, amorosa, esa mirada paternal que Cristo sabe dar a las personas que están acorraladas, que no saben hacia dónde ir, que ya no tienen esperanza, que viven vidas vacías, vidas tristes. Y me imagino que él, moviendo la cabeza, dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y mire esa frase, si conocieras el don de Dios. Y esta frase no tiene nada que ver con religión. Porque ella dijo, nosotros los samaritanos adoramos en este monte. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y Jesús interrumpe y le dice, ni en este monte ni en Jerusalén, porque a lo que Dios le interesa es tu vida, es tener una relación contigo, que cada día puedas despertar teniendo esa fortaleza nueva que Él sabe darte, que cada día al terminar puedas vivir agradecido por un día más que te ha concedido, fuera de toda religiosidad que solamente causa discordia y pleitos y problemas. Si conocieras el don de Dios. Y mire, yo pensaba, como muchos, porque muchos piensan que ser cristiano equivale a cumplir una larga y pesada serie de mandamientos y no a vivir una entrañable amistad con Dios. Y muchos hemos hecho de la religión cristiana algo aburrido, algo sin sentido. Otra vez a leer la Biblia, otra vez a orar. Y muchos vivimos con ese miedo y decimos, hoy no leí la Biblia, me va a ir mal, así es que voy a leerla rápido. Y otros dicen, hoy me pasó eso porque no oré y voy a empezar a orar. Esa es una vida triste, vacía, falsa, y Cristo no vino para eso. No vino para que usted siga viviendo en temor y angustia. Él no vino para que usted haga las cosas para que los demás vean. Él vino para que usted tenga una relación con Él. Y mire, la relación con Dios es verdaderamente emocionante. Es capaz de transformar a un hombre o a una mujer y hacerlo profundamente feliz y fuerte cada día. ¿Se acuerda de ese himno que dice, no ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Porque mire, la felicidad no está en lo que usted tiene, no está en lo que usted sabe, no está en las circunstancias que le pasan. La felicidad está en Dios, y si usted tiene a Dios, usted puede ser una persona bienaventurada, 3 veces feliz, como dice la Biblia. Pero la realidad es que muchos religiosos no conocen a Cristo. Y si van a una religión, le siguen y le obedecen a regañadientes. Está bien, voy a leer la Biblia. Está bien, voy a orar. Está bien, voy a dar mi ofrenda. Y así nos pasamos la vida. Y así estuvimos por mucho tiempo. Y así vivimos.
Y la pregunta para usted y para mí es, ¿conoce usted ese don de Dios? Y mire, los que lo conocen ya no pueden vivir de otra manera. Si conocieras el don de Dios, tu vida cambiaría. En tu semblante se vería esa paz, ese gozo que solamente Cristo puede dar. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Un hombre amargado, lleno de religión, lleno de celos por esa nueva secta que había salido, que había surgido. Pero cuando tiene ese encuentro con Cristo, él se regocija en las aflicciones. Y él dice que su gozo mayor es hablar de Cristo donde fuera, a cualquier persona, porque su corazón se llenó de esperanza y de paz y de alegría. Un Cristo vivo ama, comprende y redime. Solo el que vive puede dar vida. Solo Dios llena de felicidad una vida sin esperanza. Cuando se conoce verdaderamente a Dios, el hombre y la mujer encuentran su plenitud en Él, porque solo Cristo puede dar agua viva. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías. Pero ¿sabe qué? Somos muy orgullosos para pedir. Primero muertos que sencillos, decimos. Si el hambre me dobla, el orgullo me levanta. Y no queremos ir al único que puede darle vida a nuestra vida, que puede darnos esperanza y alegría y paz. El agua viva significa lo hermoso y lo grande a lo que podemos aspirar en la vida: la gracia, la conversión, la salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, el sentido profundo de la existencia. En pocas palabras, la verdadera felicidad solamente está en Dios. Y por eso Jesús le dice: tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y mire, yo no sé si su vida cristiana ha transformado su manera de ver las cosas. Porque todos los días que vivimos en esta ciudad, se levanta de su casa, toma su coche, desayuna, se va a su trabajo, la misma calle, la misma gente, los mismos problemas, y regresa en la tarde, la misma esposa, los mismos hijos, la misma comida, lo mismo. Y entonces ya llega un momento en que dice: ya estoy harto de esto. Solo Dios puede hacernos ver las mismas cosas y las mismas gentes de otra manera. Y hay un canto de Marcela Gándara que se llama El mismo cielo. Y la letra de esa canción es muy bonita porque dice: aunque es el mismo cielo y el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar descubriendo cosas nuevas al andar, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. Y mire, esta mujer de Samaria, dice la Escritura, el Evangelio, que dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad a decirle a los demás que había encontrado al Mesías. Y dice también el Evangelio que los de Samaria vinieron e invitaron a Jesús a quedarse con él 2 días. Y el testimonio de muchos de esa ciudad le dijeron a la mujer: ahora creemos en él, no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros sabemos que él es el Cristo, el Mesías. Y mire,
Vivir de lo que dicen otros no es vivir. ¿Cómo quisiera yo que mis hijos no hicieran los corajes que a veces veo que hacen? ¿Cómo quisiera que el corazón de ellos pudiera estar en paz? Pero nadie puede hacer lo que nosotros debemos hacer. Pero nadie puede conocer a Dios mejor de lo que cada uno de nosotros lo debe hacer. Y por eso los samaritanos dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora nosotros sabemos que Él es el Mesías. Mi querido hermano, mi querida hermana, solo Dios da vida eterna a aquellos que creen en Él. En Cristo hay vida. Él es la luz de los hombres. Él vino para que usted y yo pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Una vida que se disfruta en lo que fuera, en cualquier circunstancia. ¿Sabe usted qué deliciosa sabe una tortilla con sal y limón? Uno lo compararía a esas pizzas que tienen la orilla rellena de queso. Hasta eso se disfruta, mis queridos hermanos, y se disfruta agradecido con Dios, porque así se ve la vida con Dios, en una relación con Él. Porque antes lo que no te gustaba, aquello que despreciabas, ahora lo ves de manera diferente. Porque cuando Cristo viene a una vida, nos cambia. Y aunque tengamos que llegar a la casa y ver los mismos hijos, la misma esposa, los mismos canales de televisión, lo mismo, ahora es diferente. ¿Se acuerdan de esa canción popular que dice: hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor? Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. Y cuando uno conoce a Dios, todo lo ve de manera diferente. Las tragedias, los problemas, las necesidades, que es el pan cotidiano de cada uno de nosotros. Ahora ya no lo veo en la grandeza que antes lo veía. Ahora los problemas se ven pequeños, porque es Dios el que nos ha dado de esa agua que sacia la sed plena del corazón, y podemos ver todo con ojos nuevos, diferentes. Por eso, mis queridos hermanos, por eso Jesús le dijo a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y mire, Jesús mismo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y al menos hasta ahora no he conocido a ninguna persona que haya ido a Cristo y que tenga que venir avergonzado o rechazado. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo le ayude a usted y me ayude a mí cada día, porque esta vida hermosa que Él nos ha dado no la cambiaríamos por nada. Que Dios les bendiga. Amén.